Bueno, luego que la Cámara de Diputados y Diputadas aprobara la acusación constitucional en su contra, Víctor Pérez renunció al cargo de ministro del Interior, responsabilidad que mantuvo por 98 días. Es primera vez desde el retorno a la democracia que un gobierno tiene 4 ministros o pierde 4 ministros del Interior. Ayer por la tarde, el presidente Piñera llamó a la oposición a tener un rol constructivo. Queremos analizar las consecuencias de esta renuncia y vamos a conversar para esto con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Carla. Encantado yo de estar con ustedes acá. A ver, tratemos de dimensionar lo que ha pasado el día de ayer con esta aprobación, por un lado, de la acusación constitucional y la renuncia para muchos sorpresiva del ministro Pérez. ¿A ti te sorprendió en lo particular? Todas las señales previas que habíamos recibido era que efectivamente el ministro se iba a mantener en su cargo independiente del resultado de ayer, ¿no? Para que la gente entienda, el resultado de ayer es la primera parte de un proceso que es un poquito más largo. Con la aprobación del día de ayer, de todas maneras, igual el Senado, que en la segunda instancia va a deliberar si esta acusación corresponde o no. Entonces, yo había entendido por las señales tanto del Ejecutivo como incluso lo había señalado el propio exministro Pérez, que él se iba a mantener en su cargo independiente del resultado de ayer. Yo tengo la impresión, Carla, que seguramente ayer ya en el Congreso deben haber habido señales probablemente de que eventualmente frente a una renuncia quizás el Senado tenga otra mirada con respecto a lo que corresponde al ministro Pérez. Porque recordemos, si el Senado llega a aprobar la acusación, que en el fondo era muy probable después de una votación como la de ayer, de 80 votos a favor, Víctor Pérez queda inhabilitado para cualquier tipo de cargo público en los próximos 5 años. Entonces, yo tengo la impresión que ayer, seguramente en el Congreso, se dio cierto grado de luces de que eventualmente frente a una renuncia, quizás el Senado tuviese alguna otra opción y hubiese algún senador que se abstenga de manera de bajar el quórum y eventualmente no sancionar con esta pena política al ya exministro Pérez. Entonces, ¿Rodrigo? Yo creo que lo de ayer fue... Sí, lo de ayer, Sí. Lo último, yo creo que respondió a quizás una coyuntura política puntual de lo que vimos ayer y también me parece la percepción que tiene Víctor Pérez. Víctor Pérez además fue compañero de ellos hasta hace 98 días, entonces debe entender bien la lógica de ellos. Sí, lo que pasa es que esa teoría, digamos, o esa estrategia era a la que se apuntaba con Víctor Pérez en el cargo. Todos entendíamos que en La Moneda se evaluaba la posibilidad o que creían que era muy posible que ayer se aprobara la acusación constitucional, pero que tenían bastante fe de que incluso con él como ministro en el Senado esto no prosperara. ¿Tú crees que pasó algo que fue en el sentido contrario, que se dieron señales de que si él seguía en su cargo, sí iba a prosperar esta acusación constitucional? Yo creo que lo que vimos ayer en la votación de la Cámara fue súper categórica, cuando vimos una alineación completa de todas las fuerzas políticas de la oposición. Y eso yo tiendo a interpretar quizás la mirada de Víctor Pérez. Eso quizá era muy fácil de replicar también en el Senado. O sea, al final del día los argumentos eran bastante similares a los que iban a hacer el Senado. El Senado tiene una función diferente a la de la Cámara de Diputados. Pero yo creo que él dimensionó la votación de ayer, vio que habían pocas luces para poder sortear la segunda valla con éxito en la medida que él se mantuviese cargo. Y yo tengo la impresión de que por esa razón yo creo que es una decisión personal, comunicó su salida de manera de bajar la revolución, bajar la temperatura y eventualmente tener una salida que no lo deje inhabilitado para los próximos 5 años. Para alguien que de la carrera de Víctor Pérez, que ha sido senador y diputado y alcalde, la inhabilidad de 5 años es terrible. Entonces, te impide cualquier tipo de cargo público. Entonces, yo creo que él dimensionó esa lógica y al ver la alineación de fuerzas de la Cámara de Diputados, determinó que era quizás lo más razonable dar un espacio, porque tampoco tenemos garantizada la votación del Senado, dar un espacio para eventualmente bajar las temperaturas y de esa forma quizás lograr que algún senador se inhabilite y por lo tanto la acusación pierda fuerza y eventualmente no sea sancionado. Eso sucede mucho y eso a él le da un poquito más de libertad incluso para poder de alguna forma acercarse
tanto políticamente como jurídicamente, a quienes eran sus ex colegas de bancada hasta hace 98 días. Sí, ¿cómo analizas tú la pertinencia de esta acusación constitucional? ¿Es justa o injusta la salida de Víctor Pérez? Porque aquí hay miradas completamente distintas. Por un lado, la oposición, que le endosa responsabilidad en el tema de la Araucanía, en el paro de los camioneros, que dicen que no aplicó la ley, ahí la ley de seguridad del Estado, con también reparos por otro tipo de acciones en el último tiempo de un ministro que está 3 meses solamente en el cargo, versus el gobierno que dice que aquí no hay fundamento jurídico, que Víctor Pérez no faltó a la ley. Y un presidente Piñera que ayer decía que la oposición no está para torpedear o para hacerle daño al gobierno elegido democráticamente. ¿Qué mirada tienes tú de eso? ¿Cuál es el juego político que se está dando con estas acusaciones constitucionales, que son una herramienta que efectivamente tiene el Parlamento, pero que en ojos de algunos han sido demasiadas en el último tiempo? A ver, la acusación constitucional es una de las 2 funciones exclusivas que tiene la Cámara de Diputados, además de legislar. Una es fiscalizar los actos de gobierno y la otra es declarar si o no lugar a esta acusación. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿es pertinente tener la herramienta? Es legítimo que la Cámara de Diputados utilice este instrumento más político. Pero uno tiende a ver el historial de este Congreso, desde el comienzo a la fecha, y nos hemos dado cuenta que ya, no sé, creo que es el 9º ministro acusado, el 3er ministro, y hemos acusado desde ministro hasta el presidente de la República. No olvidemos que después del 18 de octubre un sector de este Congreso intentó por esta vía terminar el gobierno. Entonces, 3 ministros de Interior, entonces ya no es casualidad que este Congreso, nos hemos dado cuenta, ha utilizado esta herramienta como mecanismo para presionar al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, y tratar de alguna forma de desestabilizar. No se entiende otra lógica, porque fíjate, Carla, que previo a alguna acusación, uno entiende que este procedimiento de ayer es como una instancia de última ratio, como decimos en el derecho, que es como lo último, pero antes hay otras instancias, comisión investigadora, interpelación parlamentaria, que es haber citado, por ejemplo, al ministro Víctor Pérez una semana atrás y haberlo interpelado por qué tomó ciertas decisiones que para algún sector del Congreso no era agradable. Y eso no lo hemos visto en varios casos. Entonces, tú te das cuenta que aquí hay un abuso de una institución política que tiene objetivo, más bien, desde mi punto de vista, tratar de obstaculizar o desestabilizar a parte del gobierno. No es todo el Congreso, hay un sector claramente que lo ha hecho, pero lamentablemente, por distintas razones, ayer podemos hablar de eso también, gran parte de la oposición se ha sumado a este mecanismo, podemos llamarlo incluso de parlamentarismo de facto, que impide al presidente de la República poder determinar quiénes son sus personas que la acompañan. Ayer, fíjate, Carla, que pasó algo muy curioso y fue recogido finalmente. Después de la votación de la aprobación de la acusación constitucional, el Partido Radical presentó inmediatamente una censura para bajar a la actual presidencia de la Cámara de Diputados, dando luces de que eventualmente habría un acuerdo, ya se había comentado en la mañana que había un acuerdo entre los partidos de la oposición de aprobar ambas cosas. Entonces, al parecer, aquí no solamente estaba en juego una mirada política o institucional, sino que también había un acuerdo electoral entre quienes, en el fondo, sustentaban esta acusación y quienes votaron a favor. Sí, ayer, de hecho, María José Hoffman, desde la UDI, decía que la democracia cristiana había votado alineada con esta acusación constitucional, con el supuesto compromiso de llegar a la testera, precisamente en la Cámara de Diputados. A mí no me consta que eso sea cierto, pero te pregunto si eso es habitual, si es como parte de la negociación política o si algo así estaría al margen, pensando también en que aquí es la institucionalidad un poco lo que está en juego, ¿no? A mí no me consta, por supuesto, pero uno al ver el comportamiento de los parlamentarios, y lo digo en buen español, y al haber tratado de censurar a la Cámara burdamente, una vez acusado el ministro Pérez, uno tiende al menos a sospechar que detrás de esta votación existe un acuerdo de votación para otros fines. Ahora, los acuerdos, por supuesto, que son habituales en el Congreso. Si se ponen de acuerdo entre las bancadas, entre los sectores, lo que aquí estaba en juego es otra cosa. Entonces, por eso este tipo de acuerdos o eventuales acuerdos tienden, en definitiva, a desestabilizar también un poco al gobierno, que uno se da cuenta, además, de que este Congreso está en otra lógica con la ciudadanía. La ciudadanía nos está pidiendo desde hace mucho tiempo mucha más unidad, o sea, la votación
del plebiscito va en esa lógica, una votación de esperanza que quiere que de alguna forma se pongan de acuerdo en los problemas que le afecten. Si uno no entiende que sea el tercer ministro, noveno ministro acusado, y todavía no y se pongan de acuerdo en eso, pero todavía no se pongan de acuerdo en aumentar las pensiones o en modernizar la ley de FONASA. O sea, temas que son mucho más sensibles para la ciudadanía no han sido capaces de lograr estos acuerdos, pero sí en estos temas que son más políticos. Y ahí uno se entiende también la votación que tuvo la convención mixta, dado que tenía incorporaciones parlamentarias y gente del Congreso. Sí, mira, desde las versiones que uno ha leído en la prensa, que salen y emanan desde el Palacio de la Moneda, se dice que Víctor Pérez ya había esbozado su intención de renunciar al presidente Piñera incluso antes, y que por otras razones, cuando hubo molestia por la defensa, cuando él le traspasaba la responsabilidad a defensa durante un estado de excepción como este en cuanto al rol de carabineros, y que ahí hubo mucha molestia con el presidente, que ahí se habló por primera vez de la posibilidad de renunciar y el presidente le dijo que no. Que después, además, en este análisis de que ayer la acusación constitucional iba a prosperar, de nuevo se pone sobre la mesa y que para el presidente Piñera la renuncia de Víctor Pérez era una señal de concederle a la oposición el que, por el puro hecho de interponer este recurso, de presentar una acusación constitucional, se le van los ministros finalmente. Y por eso no había prosperado. Y por eso ayer sorprende tanto también que finalmente Pérez diga que renuncia, porque desde su entorno lo negaban. ¿Tú crees que eso ocurre? Muchos ahora que piensan en quién va a reemplazar a Víctor Pérez dicen que quien llegue va a tener que incorporar como por defecto la posibilidad de una acusación constitucional. En el contexto actual y en la Cámara y en el Congreso actual, por supuesto que es una posibilidad súper vigente, porque yo no recuerdo los plazos exactos, Carla, pero tengo la impresión de que Víctor Pérez tan pronto asumió, a las pocas semanas ya tenía una amenaza de acusación constitucional por parte de la oposición. Creo que después se postergó por las razones del plebiscito y además entre medio se enredó también porque acusaron al exministro Mañalich. Pero al poco tiempo de asumir ya parte de la oposición estaba acusando al ministro Pérez. Tuvimos acusado al ministro Blumel, que si uno ve son incluso hasta personas que desde el punto de vista afectivo, la forma de actuar son bien diferentes, pero también fue acusada constitucionalmente. Andrés Chadwick también. Entonces, por supuesto que yo entiendo la lógica presidencial de tratar de impedir las renuncias de sus ministros una vez que se ven envueltos en acusaciones, porque efectivamente si uno tiende a cambiar ministro por la sola presentación de acusaciones, basta más un número bastante corto, son 10 diputados y máximo 20 que pueden presentar una acusación, se transforma efectivamente en un parlamentarismo de facto en que el Congreso determina qué ministro le acomoda, qué ministro le gusta, qué ministro no le gusta. Entonces, tienen cierta lógica en lo que plantea el presidente de la República en el sentido de que no puede los ministros estar condicionados a acusaciones constitucionales. Yo tengo la impresión, Carla, y por eso lo decía, que la decisión de ministro Pérez de renunciar, si lo puedo decir en castellano, fue una decisión como de guata, interior, muy personal. Seguramente, como te digo, yo tengo la impresión que él, después de haber visto el calor de la discusión, vimos también a parlamentarios con franca pérdida de sus cabales en la discusión, y entendiendo que quizás con su renuncia él bajaba la temperatura y potencialmente podía inhibir ciertos senadores, él tomó esa decisión muy desde adentro. Hoy hemos sabido que lo había conversado con un par de amigos que son parlamentarios, pero yo entiendo la mirada del presidente, de fondo de mantener a sus ministros, entiendo también la lógica del exministro Pérez, de alguna forma tratar de buscar mecanismos para no ser inhabilitado por 5 años, y por supuesto se va a transformar en un problema para poder de alguna otra forma nombrar a un nuevo ministro de Interior. O sea, saber que entras en un cargo que la oposición ya no tiene en la mira y el cual ha usado las acusaciones como mecanismo para ir de alguna forma torpedeando su función, por supuesto que es una decisión bien complicada, tanto para el presidente de buscar propiamente a alguien que tenga las características necesarias para encabezar este ministerio, sí, como para las personas que también les corresponde. Recordemos que la búsqueda del ministro de Interior antes de cuando asumió Víctor Pérez fue bien difícil, cuando tuvo varios candidatos y justamente uno... Bueno, Blumel llegó de emergencia. Una de las razones... Claro, eso es lo que dicen, que no era Blumel de Sevilla, que tuvo que hacer un roque ministerial. Exacto, eso es lo que hemos escuchado. Pero me imagino que esta razón de
de impedir, de verse acusado, va de alguna forma a inhibir quizás buenos candidatos. Y por eso a mí no me parece que en una democracia se abuse de una institución como la acusación constitucional, habiendo otros mecanismos previos para de alguna forma formarse un criterio político. Me extraña que en muchos casos, incluido el ministro Mañalich y el ministro Pérez, el Congreso no haya decidido citarlos previamente para entender las decisiones por las que no dar el derecho previo a la defensa cuando está establecido constitucionalmente, porque esa facultad la tiene el Congreso de citar a los ministros. Y parece que es más razonable eso, fíjate, que frente a acusar y tratar de torpedear y cortar a los ministros porque eventualmente alguna decisión no me parece que es adecuada. Creo que este Congreso ha abusado de esta figura y se ha saltado procesos previos que son importantes para alguna forma formarse un criterio político. Bien, pues Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a quedar pendientes a ver si es que hay un ajuste solo respecto del próximo ministro del Interior o si podría haber un ajuste mayor, pensando también que hay algunos dentro del gabinete que podrían tener interés electoral de ser candidatos al Parlamento, ser candidatos a constituyentes, y eso podría hacer que este sea un buen momento para hacer un ajuste mayor. Gracias por habernos ayudado a entender un poco más este tema. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día.